El ser humano cuenta historias. Antes de que existiera la palabra escrita, el ser humano transmitía su conocimiento a través de las historias. Y nosotras aún hacemos eso con nuestra propia historia. Todo lo que nos ha pasado para nosotros es una historia por la que transitamos. Pero toda historia tiene más de una perspectiva y tú eliges desde dónde verla. Ahorita hay una serie en Netflix que me gusta mucho que se llama Cobra Kai. Y está muy padre porque si tú llegaste a ver Karate Kid, te contaban la historia desde un lado, ¿no? Desde una perspectiva, desde la perspectiva de Daniel. Y empezando Cobra Kai, empezamos a conocer el lado de el otro, la historia del otro chico, del que era el bully, del que era el malo. Y es chistoso porque lo que considerábamos terrible, empezamos a verlo desde otro lugar, empezamos a darle otro sentido. Empezamos a ver que no había ni malos ni buenos, que simplemente eran personas viviendo experiencias y haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. Así son las historias. Depende desde dónde las cuentes, serán las emociones que generarán en ti. Y de eso te vengo a hablar hoy. Pudiste haber vivido muchas experiencias difíciles, pudiste haber vivido momentos de mucho sufrimiento o momentos muy hermosos. Y dependiendo de cómo tú te cuentes esas historias, dependiendo de cómo tú conectes con esas historias, tendrán un mayor o menor impacto en tu vida hoy. Muchas veces tomamos el rol de víctima, tomamos el rol de quien se vio atacada, lastimada, pero no nos damos cuenta que cuando hacemos eso, dejamos de lado nuestra responsabilidad. Hay que entender que todo lo que nos pasa en la vida fue co-creado por nosotros, consciente o inconscientemente. Y sí, obviamente suena como ilógico que tú misma crearas situaciones que te lastimaran o que te hirieran, pero es la realidad. Inconscientemente venimos cargando creencias, historias, verdades, entre muchas comillas, y a través de ellas hemos vivido. Y hemos creado lo que hoy vivimos y lo que experimentamos alrededor de nuestra vida. Y en el momento en el que sueltas a esta persona víctima de la historia, sueltas la mirada, la perspectiva desde la víctima y te cambias un poco de lugar y empiezas a mirarte desde otro sitio, desde el sitio de responsable. Y empiezas a darte cuenta cómo pudiste tú abonar, aportar para que las cosas pasaran, retomas tu poder. Cuando dejas de contar la historia de tu vida, desde el yo pasé, yo sufrí, me hicieron, y empiezas a verla desde ¿de qué forma yo generé esto? Y empiezas a contarte la historia desde otro lugar. Hola, preciosa Marilu. Y empiezas a contarte esa historia que viviste, mirando las diferentes perspectivas, porque sí, hay más de una perspectiva, porque tú no eras la única que participaba en esa historia. Habían más personajes. Y cuando nos empezamos a dar cuenta del rol de esos personajes en nuestra vida, cuando nos empezamos a dar cuenta de nuestro propio rol como co-creadoras de la situación, las cosas cambian. Porque dejas de ser aquella a la que le pasaron las cosas. Y yo no te quito el valor y el dolor de lo que hayas podido vivir, porque obviamente si lo pasaste y lo sufriste, hubo dolor, y te lo reconozco. Pero vivir desde el sufrimiento y desde el victimismo te quita tu poder, te detiene de crear algo más en tu vida. Porque si sigues contándote y definiéndote como alguien que vivió, alguien que sufrió, alguien que pasó, y por eso soy así, estás deteniéndote, estás impidiéndote ser todo lo demás que puedes ser. Porque está en ti. Nosotras somos un infinito de posibilidades. Somos un pedazo del universo y el universo es infinito y nosotras también. Entonces, cuando cambiamos la historia, cuando tomamos nuestro poder, cuando reconocemos nuestra parte responsable en todo el evento, aceptamos nuestras consecuencias y nos contamos la historia desde otro lugar y buscamos lo positivo, y sí, lo positivo de esa situación dolorosa, es decir, el aprendizaje. Entonces podemos crear nuevas historias que salgan de ese patrón. Porque cuando vivimos definiéndonos por una historia de dolor,
cuando vivimos limitándonos por una historia de dolor, nosotras mismas estamos coartando nuestra posibilidad de crear algo diferente en el futuro. Porque todo empieza aquí. Y si tú enfocas tu energía, enfocas tu mirada, enfocas tu historia en lo que no fuiste capaz de lograr, en lo que sufriste, en lo que te pasó, en lo que te hicieron, ¿cómo esperas que pase algo diferente? Necesitas empezar a contarte la historia desde otro lugar. Tú fuiste la que sobrevivió, la que salió, la que consiguió, la que sobrevivió. Tú fuiste esa mujer. Deja de verte como la pobrecita que pasó. Esto no te lleva a ningún lugar. Pobretearte no te ayuda. Sí, hay que tener compasión con la persona que fuimos, claro. Hay que soltar la culpa porque también hay que entender que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Hay que entender que hoy sabemos mucho más que en ese momento. Y hay que mirar a esa mujer con amor. Pero también hay que permitirnos soltar esa historia. Reconocer que sí, lo viví, lo sufrí, me dolió. Está bien. Pero hoy quiero elegir algo diferente para mí. Hoy quiero poner mi mirada en experiencias distintas. Al final, tú eres la co-creadora de tu vida. Y si sigues contándote la misma historia desde este lugar de víctima, desde este lugar de me pasa todo a mí, me pasó, me hicieron, dejas tu poder en manos de otros y te impides crear algo distinto para tu vida. Decía Einstein que es un sinónimo de locura es querer obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Si tú no cambias ese diálogo interior, si tú no cambias esa historia que te cuentas constantemente de quién eres y por qué eres como eres, no vas a poder ser otra cosa. Aunque tú puedas ser eso y mucho más. Tú eres capaz de ser lo que se te dé la gana. Que el mundo te haya dicho lo contrario, lo entiendo. Así hemos crecido, sobre todo las mujeres. La historia de la mujer en el mundo siempre ha sido sobajada, limitada, pero la realidad es que somos capaces de crear lo que querramos. Somos infinitamente poderosas. Pero si mantenemos este diálogo en la historia de yo no puedo, la mujer no puede, no vamos a poder crear nada diferente. Y somos capaces. Pero las que estamos poniéndonos esos límites somos nosotras. Porque el mundo puede contar lo que quiera. El diálogo más importante es el que te cuentas tú misma. Ese es el que te detiene. Y obviamente si te cuentas esta historia y afuera escuchas la misma, dices, claro, es que mira cómo nos tratan, mira cómo sucede, pobres de nosotras. Pero eso no nos ayuda. Necesitamos empezar a generar conversaciones distintas en nuestra cabeza. Necesitamos empezar a vernos como la heroína de nuestra historia, como la sobreviviente, como la luchadora, como la que sale adelante. Necesitamos crear una historia distinta para nosotras. Necesitamos cerrar capítulos de esa historia que aún nos están deteniendo de avanzar. Necesitamos cerrar relaciones que no pudieron cerrarse en nosotras, porque es nuestra historia y nosotros la seguimos creando aquí, nos la seguimos contando, repitiéndonos, nos sirven como justificación para no lograr lo que queremos y eso no nos lleva a ningún lugar, eso no nos va a ayudar a avanzar hacia donde queremos, nos va a mantener estancadas en el mismo lugar que hace 10, 20, 30 años que cuando pasó. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos transformar la historia. Y esa historia la creamos nosotras. Entonces, esta semana estoy trabajando en mi comunidad gratuita con 4 días de escritura expresiva. Y estos ejercicios han sido para que ellas se den cuenta de situaciones y experiencias que han vivido y también para que conecten con esas emociones y reconozcan también su parte. Para que al escribirlo le den un orden y una estructura a esa historia que quizás está revuelta en tu mente, está revuelta en tu corazón, y la escritura ayuda a eso. Hay una estrategia en la escritura que se llama el cuento terapéutico. Es una estrategia maravillosa que te permite hacer de una situación de tu historia que te lastimó, que te dolió, que te hirió, que te confundió, que no pudiste finiquitar, te ayuda a ponerla en papel, a darle un orden, a comprenderla desde otro lugar y a darle un cierre diferente. Y pareciera que es muy simple, pero internamente, para tu mente, hay una transformación. Hay un autor que tenía temas de insomnio, no podía dormir. Escribió una historia al respecto, después de mucho tiempo, escribió una historia al respecto. ¿Y qué sucedió? El insomnio desapareció. El cuento, la historia, la creación, el hacerla parte de ti desde una tercera persona le ayuda a tu mente a transformar la experiencia interna. Así funciona nuestro cerebro y así nos ayuda la escritura. El miércoles 16 de febrero voy a dar un workshop práctico
para que aprendas a crear tu cuento terapéutico. Esta es una herramienta completamente segura y muy útil si sabes hacerla. Y mi objetivo es ofrecerte a través de este workshop esta herramienta para que la uses y trabajes cualquier tipo de historia que necesites transformar dentro de ti. Este workshop tiene un costo de 500 pesos mexicanos y va a durar 2 horas. Es a las 9 de la noche a la Ciudad de México. Vas a recibir la sesión presencial en Zoom de 2 horas. Vas a recibir la grabación de la sesión por 1 año. Y vas a tener un grupo de apoyo de WhatsApp por 1 semana después del workshop para cualquier tema que tengas en la creación de tu historia. Al final, mi objetivo es que tengas herramientas. Este workshop es para enseñarte a usar la escritura a través del cuento terapéutico. Vas a poder aprender a cerrar esas historias que finiquitaron mal, que te mantienen con dolor, que no te permiten avanzar. Y ese cierre emocional y mental que le das a través del cuento transformará tu vida. Te permitirá soltar lastres que vienes cargando desde años atrás. Ojalá te animes a probarlo. La verdad es que la escritura es una herramienta hermosa, amorosa, que puedes tener a la mano, puedes tener incluso cuando no tienes la oportunidad de buscar ayuda, que obviamente es necesario a veces buscar esta ayuda, pero es una herramienta que es segura. El cuento terapéutico es seguro y te puede ayudar muchas veces a sanar. Entonces, si te interesa, déjame un mensaje y te contacto por mensaje directo. Y de verdad, permítete, date la oportunidad de conocer esta herramienta como parte de la escritura terapéutica. Tienen muchas estrategias, hay muchas herramientas en la escritura y el cuento es una herramienta muy hermosa que conocemos desde que éramos niños. Y todo cuento tiene un sentido y nos da un sentido y nos genera una emoción. Y ese es el objetivo, que transformemos desde la emoción. Muchas gracias por acompañarme. Quienes estuvieron todo el live, y pues si me ves después en la grabación y te interesa saber más, mándame un mensaje o déjame un comentario en el video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana.